luego la presentación, el 26 de marzo, vamos a dar inicio a la presentación temática de la teoría burocrática. Entonces voy a compartirles pantalla. En este momento voy a compartirles pantalla y vamos a abrir aquí la presentación en PowerPoint sobre la teoría burocrática. Ok, listo. Bueno, hoy vamos a conocer el tema de la teoría burocrática, pero antes un poquito de historia. Entonces, primero que todo, apareció la teoría clásica en 1911, ¿cierto? Aquí tenemos estos dos grandes exponentes de las teorías clásicas, Payol y Freddy Taylor. Ellos dieron los primeros pinitos sobre una organización formal. También, tanto Taylor como Payol tomaban la organización como un conjunto de órganos, ¿cierto? De cargos y tareas, y buscaban siempre la maximización de tareas. Entonces, ellos fueron los que, digámoslo así, indirectamente comenzaron a sembrar esos primeros pinitos sobre la teoría de Max Weber, ¿cierto? La teoría burocrática. Luego vino en el 1933 las teorías de las relaciones humanas. Aquí tenemos dos grandes exponentes, Elton Mayo y Mary Follett. Ya ellos nos hablan sobre una organización formal con énfasis en las personas. Estos dos anteriores, Payol y Taylor, básicamente hablan de una organización centrada más que todo en las tareas, ¿cierto? El hombre era el hombre máquina, básicamente. Ya luego en el 33, en 1933 apareció Mayo y esta señora Mary Follett, que hablaba sobre el énfasis en las personas, que detrás de ese hombre máquina también unas personas que sienten, que necesitan, digámoslo así, reconocimiento, ¿cierto? Necesitan crecimiento personal y profesional. Y aparece el tema de los roles, los roles de las personas dentro de las organizaciones. Y luego viene ya 7 años después, en el 1940, Max Weber con la teoría de la burocracia. La teoría de la burocracia tiene una característica muy esencial. Se centra básicamente en una organización formal. Entre otras cosas, esa es su crítica, ¿no? Más adelante vamos a ver las desventajas, porque en ningún momento Max Weber hace referencia a una organización informal, que de alguna manera, de cierta manera, también tiene su incidencia en cualquier organización, en cualquier empresa. Entonces, la teoría burocrática está centrada en la organización formal, con énfasis en la estructura organizacional. Entonces comenzaron a aparecer las estructuras organizacionales, el famoso organigrama. Tenemos como principal exponente a Max Weber, ¿cierto? Y interpreta a la organización como un conjunto de funciones organizadas, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, comenzamos a ver la famosa división del trabajo, ¿cierto? Los niveles, los niveles digámoslo así, de los puestos organizacionales dentro de una empresa, sus cargos, funciones, en fin, que hoy en día es mal administrada, desafortunadamente sí, especialmente por las entidades públicas. Ya lo vamos a ver un poquito sobre eso. Bueno, la teoría de la burocracia, ¿dónde, cuándo? Decir por aquí que la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad. Mira que ya estamos hablando de la burocracia con racionalidad, ¿cierto? O sea, se utilizan las personas necesarias para los trabajos necesarios, y para de contar, y en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, dependiendo siempre de los objetivos que se pretenden lograr, con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible. Y aquí es donde yo vuelvo y recalco, desafortunadamente es mal tomada esta información de Max Weber, y hoy en día hablamos y muchas veces dice, es que es mucha burocracia. Entonces asemejan la burocracia con la creación de puestos y puestos y puestos, y el secretario del secretario y el secretario del secretario. No, así no es. O sea, es una mala delimitación que se está dando. Porque cuando Max Weber dijo, no, es que lo importante en la teoría de la burocracia es organizar a las personas de manera racional, ¿cierto? Mire que lo está diciendo aquí, de manera racional.
No, la intencionalidad no es crear puestos y puestos, cargos y cargos, ¿no? Y adecuar los medios a los objetivos pretendidos, a dónde pretende llegar la organización. Eso se dio lógicamente en el 1940. Max Weber es de origen alemán, ¿cierto? Y dice, según Weber, dice que la burocracia proporciona una manera consciente de organizar las personas y actividades con el fin de alcanzar sus fines y objetivos específicos. Cierto, mire que vuelvo y repito, racionalidad. Hablábamos temas sobre racionalidad. Entonces, desafortunadamente, hoy en día vemos que esta teoría ha sido muy aplicada, pues no aplicada desafortunadamente muy mal, ¿no? Más que todo en entidades públicas. Vemos muchos cargos de secretarios, de secretarios y así sucesivamente. Y muchas veces también vemos que buscan adecuar el cargo a la persona y no la persona al cargo. Entonces es cuando vemos muchas personas sin ninguna experiencia, sin ninguna formación, en cargos que definitivamente no puede llevar a cabo, ¿cierto? Entonces la idea es que la persona se acomode al cargo, no el cargo a la persona. Pero bueno, según Weber, la burocracia proporciona una manera consciente de organizar las actividades de las personas con el fin de alcanzar los fines específicos, ¿cierto? Enfatizando en la organización funcional, una organización funcional y eficiente en función de los objetivos. El principal aporte de Weber fue considerar la organización como un conjunto de personas, un conjunto de equipos, un conjunto de herramientas, un conjunto de recursos económicos y considerar la organización como un conjunto y lo que propone es parte de una teoría general de la organización social y económica. Entonces, en pocas palabras, ese conjunto de varios elementos hay que identificarle ciertas responsabilidades dentro de una empresa. Según el concepto popular de la burocracia, se presenta en general como una empresa o organización en donde el papeleo se multiplica. Ese es otro de los malos, del mal enfoque que ha tenido esta teoría. El tema del papeleo se multiplica y crece, ¿cierto? Impidiendo soluciones rápidas y eficientes. Desafortunadamente se ha convertido en eso, pero mira que Weber nunca dijo eso. Weber afirma que la burocracia es lo organizado, lo eficiente por excelencia, y para lograr dicha excelencia se necesita describir anticipadamente y de manera minuciosa cada detalle de cómo deberían hacerse las cosas. Entonces, básicamente aquí encontramos el tema de la descripción de los cargos, el tema de qué se debe hacer, la responsabilidad de cada cargo, ¿cierto? Entonces, mira que ya está hablando sobre de cómo se deben hacer las cosas. Y es supremamente importante que más pueda hacer énfasis en que esté documentado, ¿cierto? Esté documentado, estandarizado. Características de la burocracia. Entonces, básicamente habla sobre un carácter legal de las normas y reglamentos, ¿cierto? Legitima esas normas y reglamentos que se tienen que cumplir. Hay un carácter formal de las comunicaciones, también el famoso conducto regular. Por favor, siga su conducto regular, o sea, si usted tiene algún problema, comuníquese con tal persona. Si esa persona no soluciona, comuníquese con la siguiente en su línea de mando, ¿cierto? Entonces, hay un carácter formal de las comunicaciones desde el punto de vista externo e interno. Igualmente, cuando usted hace parte de una organización y si tiene alguna inconveniente, pues debe conocer el conducto regular a quién dirigirse y no evitar básicamente los famosos chismes de pasillo, ¿cierto? Corrillos de pasillo. Entonces, eso lo decía Max Weber, que todo tiene que estar muy organizado. A ver, tener unas normas, unos reglamentos, unas comunicaciones muy formalmente, que exista un carácter racional y eficiente del trabajo, o sea, no es crear puestos por crear, no es crear los puestos necesarios para cumplir los objetivos. Una impersonalidad en las relaciones, es aquí donde no se toma el tema de las relaciones de manera personal, ¿cierto? No ubico a fulanito y a sutanito porque es mi amigo en tal cargo. No, eso no se debe hacer, básicamente. Lo dice Weber desde su principio. Se ubica a fulanito y sutanito porque tiene la capacidad para hacer ese trabajo y porque tiene el conocimiento, la experiencia, en fin. Hay una jerarquía de autoridad, ¿cierto? Entonces también hace énfasis que se debe respetar esa autoridad y lo vemos en la visión del trabajo. Está en el tema de la alta gerencia, por ejemplo, está el tema de los mandos medios y el tema de las personas operativas, ¿cierto? Entonces hay una jerarquía que se debe respetar.
Esa es una de las características de las burocracias. También hablamos de unos procedimientos y rutinas estandarizados, ¿cierto? Entonces se especifica que la información debe estar documentada, ¿cierto? Cosa de que llegue el que llegue con su preparación técnica específica, experiencia y meritocracia, que es otra de las características, pueda desempeñar el cargo porque sabe y conoce que ese cargo tiene esos procedimientos y están documentados y los puede leer y se puede empapelar, se puede conocer las responsabilidades que tiene que desarrollar. ¿Hay una especialización de la administración? Claro que sí, porque básicamente aclara que ninguna persona puede desempeñar un cargo sin que esté, lógicamente, preparada para ese cargo. Hay una profesionalización de los participantes, ¿sí? El hecho de que no se puede dejar a un cargo a ninguna persona, tiene que tener unas características particulares, ¿no? Conocimientos, experiencia, vuelvo repito, posiblemente debe tener alguna formación técnica, tecnológica, profesional, de especialización o maestría, doctorado, en fin, completa previsión del funcionamiento. Entonces mira que todo eso permite que esté todo muy bien planeadito, ¿cierto? Muy bien planeadito, entonces se conozca de alguna manera, se prevea de alguna manera ese funcionamiento de la organización. Bueno, también este señor Max Weber identifica tres tipos de autoridad: la tradicional, la carismática y la autoridad racional, la legal o burocrática, que él fue la que esta autoridad racional, legal o burocrática fue la que él lógicamente promulgó. La tradicional, cuando una casta de por medio, o sea, yo soy presidente de la compañía porque mi papá fue presidente y mis hijos serán presidentes, ¿cierto? De la compañía, ¿cierto? Entonces es como una sucesión del trono, por así decir, la tradicional. La carismática, lo vemos mucho en los temas de los partidos políticos. Eh, Algunos de los candidatos decían: soy un producto gourmet, quiero convertirme en un producto popular, ¿cierto? Entonces la famosa simpatía que pueden tener las personas con las personas que están a su alrededor, ¿cierto? Entonces ese es un gran ejemplo, el tema de los partidos políticos, que depende de la virtud propia de la personalidad del liderazgo, ¿cierto? Y la autoridad racional, legal o burocrática, que es la que manifiesta Max Weber, habla sobre las personas que deben estar capacitadas para ejercer autoridad, ¿cierto? No por sus cualidades o tradición, sino por el conjunto de normas y reglamentos legales previamente establecidos. Por ejemplo, el tema de los ejércitos, las empresas, ¿cierto? Entonces deben tener unos años en un cargo para poder, digámoslo así, ascender a cierto otro cargo. Deben tener ciertos conocimientos, cierta formación académica, en fin. Entonces, a esa autoridad racional o legal burocrática hace referencia a Max Weber. Hay unas normas impersonales, una racionalidad en los medios que se utilizan en la empresa. No se trata de conseguir los objetivos a costa de cualquier precio, no. La idea es que se sea eficiente, se consigan los objetivos, pero con la mínima utilización de los recursos. Eso es eficiencia. Y racionalidad en los fines, ¿cierto? Entonces, que esos recursos siempre sean dirigidos, esa eficiencia, esos recursos, esa experiencia, siempre sean dirigidos a unos objetivos específicos de la organización. Para ello, se tiene que aceptar la obediencia, las normas, los puestos y los cargos deben estar escritos, documentados, y las aceptan órdenes porque se creen ellas, porque se creen que son legítimas, ¿no? Aquí básicamente Max Weber hace referencia en que ninguno es indispensable en un trabajo, y efectivamente ninguno es indispensable. Si usted no quiso hacer el trabajo, pues tranquilo, bien se puede ir, que posiblemente hay un proceso de reclutamiento, de selección de personal, y va a llegar otra persona con las mismas capacidades que usted tenía, o mejor de las capacidades que usted tenía, con los mismos conocimientos, la misma experiencia, la misma formación académica, y además, gracias a que los puestos y cargos dentro de la empresa están documentados, esa persona, digámoslo así, va a tener una serie de inducciones y una serie de conocimientos del puesto, de las responsabilidades, de las funciones, y va a poder desempeñar ese cargo de manera eficiente.
Entonces, vuelvo y repito, aquí le da un carácter formal a las comunicaciones, evitar el tema de los comunicaciones de pasillo, ¿cierto? El famoso corrillo. Hay una división del trabajo, especifica, vuelvo y repito, énfasis en el tema de los niveles del trabajo, los puestos, los cargos, en fin. Ventajas de la burocracia. Precisión para definir cargos y el modo de operar, ¿cierto? Hay una agilidad al momento de tomar decisiones, debido a que cada miembro conoce cómo y quiénes son los encargados de cada labor. Y hay una racionalidad para lograr los fines propuestos. Todo igual básicamente en la burocracia los cargos, las funciones y la responsabilidad de cada cargo están siempre encaminadas al objetivo principal de la organización, de esa misión, de esa visión, ¿cierto? De ese objetivo organizacional, de esas estrategias que se proponen, en fin. Hay una univocidad en la interpretación, pues existe una reglamentación escrita y determinada. No quiere decir que usted, que Johan, Luis, Juan y Gisela puedan interpretar diferente la información que está disponible en la empresa. No, la idea es que todos tengan la misma interpretación de esas reglas, de esas normas, de esos objetivos, de esas estrategias, ¿cierto? Consistencia a diversos problemas o situaciones, se toma la misma decisión correspondiente. Entonces, en pocas palabras, que exista una uniformidad en el hecho de tomar las decisiones que se deben llevar a cabo en la empresa. Bueno, el tema de sí, como toda teoría, hay una evaluación crítica y dice básicamente que es un enfoque con sistema cerrado, no considera el ámbito externo de la organización, ¿cierto? O sea, en pocas palabras, desconoce que la organización hace parte de un entorno, ¿cierto? Entonces, esas son como las desventajas de esta teoría. Solo busca concentrarse solamente en los objetivos a través de un consistente control, o sea, lo que yo tengo y lo que yo manejo dentro de la empresa, pero en ningún momento hace énfasis en el entorno en que está inmersa la organización. Mira que hay factores políticos, hay factores sociales, hay factores económicos, en fin, eso lo desconoce esta teoría. Hay un conservadurismo en la burocracia, ¿cierto? No se modifica a pesar de cambios, y es muy resistente a la innovación, muy rígido, básicamente. Es muy racional, excesivamente racional, no se deja influenciar por su entorno. Existe la existencia de diversas dimensiones, ¿cierto? Mira que hay unas dimensiones que maneja esa teoría de la burocracia que posiblemente son muy cerradas. Mecanismos y conservaciones de la teoría de la máquina. O sea, las máquinas, o sea, la organización conformada por personas por el cumplimiento de una determinada tarea, están estructuradas por ciertas normas que regulan el funcionamiento de las mismas. Hay un enfoque descriptivo y explicativo, ¿cierto? Entonces, el hecho de querer tener todo controlado, ¿cierto? Todo documentado, entonces eso hace que ese enfoque descriptivo y explicativo sea a veces excesivo, ¿cierto? Y evita muchas veces que el administrador pueda optar por soluciones a situaciones de manera eficaz, ¿cierto? Entonces lo convierte, lo encajona básicamente en una forma de actuar muy, muy rígida. ¿Por qué? Porque es que así dice la norma que tengo que actuar. Entonces eso es otro de los desventajas que puede tener esta teoría. No, Weber tampoco incluyó el tema de la organización informal dentro de la dentro de la teoría de la burocracia. Merton, otro de los estudiosos de esta teoría, dice que comenzó a estudiar los miembros y descubrió cómo esta forma de organización también influye sobre sus integrantes, provocando una adhesión inflexible a las normas, ¿cierto? Entonces, muchas veces el hecho de tener tanta rigidez en la normativa, en los comportamientos dentro de la organización, muchas veces eso hace que sea inflexible el comportamiento de las personas, y eso proporciona un manejo autocrático, o sea, es lo que diga fulano de tal para de contar, porque hay una jerarquía
y él es el gerente, él es el coordinador, es el líder de la zona, digámoslo así, un ejemplo. Entonces, para de contar y en ningún momento tiene en cuenta posiblemente aquellos aportes que pueda realizar usted como colaborador, porque usted no hace parte de esa línea de mando. Entonces, eso es otra de las críticas que se le hacen a esta teoría. Una resistencia al cambio, ¿cierto? Muy rígida las situaciones, una exhibición de señales de autoridad, y lo vemos en los ejércitos, el tema de que, por ejemplo, los ejércitos manejan mucho el tema de la burocracia, y va pasando un simple, no sé, suboficial, y viene un oficial y tiene que pararse a hacer la venia, ¿no? Hay una dificultad, y esto sí es que es muy importante, una dificultad con la atención al cliente, ¿cierto? Se enfocan siempre en la organización y el cliente, el usuario queda como sin amparo, ¿cierto? En ningún momento se enfocan en el cliente. Bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles sobre la teoría burocrática, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Ya ustedes analizarán y darán respuesta a esa pregunta problematizadora que manifiesta lo siguiente: ¿cuáles son los principales conceptos, importancia y características de la teoría burocrática de Weber? Entonces, muchachos, quería preguntarle, ¿alguna duda, inquietud sobre la teoría burocrática de Weber o está todo claro? ¿O algún aporte que ustedes quieran realizar antes de pasar a las preguntas problematizadoras? A la pregunta problematizadora, porque solamente hay una. Bueno, entonces empecemos una vez con la pregunta problematizadora. Luis, comencemos contigo, Luis. ¿Usted cuál creería que es los principales conceptos, la importancia y las características más relevantes de esta teoría burocrática de Max Weber? Cuéntanos, Luis. Bueno, profe, la teoría burocrática más que todo propone explicar el funcionamiento jerárquico de las organizaciones. Es lo que entendí. Así es, correctamente. Hay una, dentro de las muchas, Al principio, ¿sí? yo estuve leyendo un párrafo. Al principio usted mencionó la teoría clásica y entonces la teoría burocrática, ella llega como para solventar las limitaciones que hubo en esas teorías, ¿sí o no? Es correcto, llegó a complementar lo que ya habían formulado Taylor y Fayol, ¿no? Porque sí, ya claro, ellos usted lo hablaban de mencionó al principio. Ajá, es correcto, así es. También el señor Max Weber, él planteó la teoría como un corte racionalista mediante la eficiencia o un enfoque eficiente, diríamos así. Y a esta que fue aplicada a las organizaciones, ¿sí o no? Así es, Luis, exacto. Él busca la eficiencia y él creía que la eficiencia se lograba con esa jerarquización, con esa documentación, con esa identificación de cargos, ¿cierto? De responsabilidades y funciones muy bien documentadas. Claro, perfecto. Claro. Muy bien. Entonces, una de sus, podríamos decir que la característica era que buscaba la eficiencia a través de un modelo organizacional, adecuando a los fines de la empresa. También se hablaba de la jerarquización, de la división en el trabajo, de la impersonalidad entre las relaciones, meritocracia. Podríamos decir que esas fueron una de sus características. Y también yo digo que una de las mejores características que tuvo él para mí fue la disciplina, porque yo pienso que la disciplina es como la base fundamental de todo lo que se quiere hacer bien, ¿sí me entienden? Si yo quiero hacer las cosas bien dentro de una organización, debo ser disciplinado en mis cosas.
No sé si estoy errado o no sé, me parece a mí. No estás errado, Luis, estás en lo cierto. Estás muy bien contextualizado. Efectivamente, él hablaba mucho del tema de la disciplina, pero que esa disciplina se lograba a partir de cumplimiento de normas, ¿no? De cumplimiento de normas. Mira que uno de la máxima representación de la teoría burocrática son los ejércitos, ¿cierto? Y en los ejércitos hay muchas normas, ¿cierto? Y que así se logra la disciplina, cumpliendo las normas, cumpliendo esas reglamentaciones, respetando la autoridad, en fin. Entonces, efectivamente, eso lo buscaba. Muy bien, Luis, muchas gracias por la intervención. Muy bien. Bueno, Perfecto. Seguimos por aquí con Gisela. Gisela, qué pena que me tocó ahí como apagar el micrófono porque estaba cortando la comunicación con Luis, pero bien pueda. Profe, pero un momentico, lo que pasa es que voy aquí en un bus y aprendieron la música. Perfecto. Si quiere, le damos participación a Johan y tú ahorita participas o una. ¿Cómo? ¿Le damos participación a tu compañero o quieres participar de una vez? No, sí, enseguida. Bueno, de acuerdo con lo que me dijo el compañero Luis, tiene que ver mucho con la organización y con unas reglas, y me parece muy bien porque todos tenemos que seguir como ese límite y también la oportunidad de hay que seguir las características. Es una forma eficiente de organización y el por lo menos tiene como una línea de autoridad que sería por eso. Es lo que más que todo. Bueno, sí. Es como complementar lo que dijo mi compañero Luis. Perfecto, se escucha un poco entrecortado, pero bueno, se logra identificar que el Gisela hace énfasis básicamente también en lo que menciona Luis, sobre esas características de jerarquización, de normas que tienen que cumplir pues como dentro de la organización. Así es, Gisela. No sé si quieres decir algo más adicional. No. Listo, perfecto, Gisela. Bueno, seguimos por aquí con Johan García. Johan, cuéntanos. Bueno, este señor de la teoría burocrática, ¿cierto? Él busca más que todo atacar dos problemas que existían en ese entonces, y era primero la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos. En este sentido, bueno, la teoría burocrática se centra más que todo en las empresas públicas, ¿no? Y se da más que todo pues en las empresas públicas, aunque algunas organizaciones tienen pues mucho de teoría burocrática, sobre todo en la cuestión de la jerarquización del poder, porque él centra bastante o sea, ¿cómo es la palabra? O sea, hace énfasis bastante en la estructura jerárquica al nivel al interior de la organización, y es casi que inflexible en ese punto. Es decir, el que la cadena de mando es principal, ¿ya? Y con esto quiere atacar la parte de la problemática que existía, que era una inflexibilidad en cuanto o sea, no era inflexibilidad, más que, o sea, él hace inflexibilidad en el cumplimiento de las normas, porque pues como que había bastante problema, o había bastante flexibilidad en cuanto al cumplimiento de normas, y él viene como a decir, no, es que las normas tienen que cumplirse para que haya lo que decía Luis, en la intervención de Luis, la disciplina. O sea, para ser disciplinado hay que cumplir con las normas establecidas, y si no, pues no hay disciplina. Entonces, por eso se inflexibiliza el tipo de el cumplimiento de las normas. Hoy en día esto está como bastante, sobre todo para una empresa que quiere innovar, esto es bastante
contradictorio porque para que una empresa innove, pues tiene que ser bastante flexible en cuanto al cumplimiento de las normas, ¿cierto? Bueno, al menos en lo que yo he leído sobre empresas bastante innovadoras, ¿cierto? Y cuando estuve trabajando en la cuestión de la certificación de la unidad de innovación ante conciencia en las empresas de acá de Colombia, yo estuve ayudando a organizar algunas empresas la parte de I+D+I. Entonces se tenía que, o sea, se tenía que algunos privilegios que se le daban a los empleados, pues eso rompía bastante con este tipo de esquemas de empresas inflexibles en cuanto al cumplimiento de normas y en cuanto a la jerarquización de mandos, ¿cierto? Porque acá este hombre dice, no, es que esto es lo que hay que hacer y se hace porque yo lo digo, y ahí están representadas pues, muy bien las carreras políticas o las empresas públicas, ¿cierto? Donde el alcalde es el que dice ya la última palabra. Entonces, esto hoy en día pues está bastante reevaluado. Muy bien, Johan. Johan hace un análisis muy profundo y efectivamente inicia con el tema de que nació para dar respuesta a ese modo de desorganización y de flexibilidad que había en las organizaciones públicas, ¿cierto? Ahí fue donde nació la teoría burocrática con el fin de darle orden a esa situación, pero pues al aplicarlo se convirtió pues en una inflexibilidad y hoy en día, como dice Johan García, está ya reevaluado posiblemente en un alto porcentaje, pero sí en un alto porcentaje, no en su totalidad, pero en un alto porcentaje, porque la esencia se puede mantener, ¿cierto? Pero hoy vemos en las empresas de tecnología, y Johan desde su experiencia también nos socializa esa experiencia, ese conocimiento, que las empresas de tecnología tienen su esencia, ¿no? Su esencia en ética, su esencia en que tienen unos objetivos claros, específicos, pero también tienen su esencia en que no está de más, no existen, por ejemplo, unas jerarquizaciones, ¿cierto? Cualquier persona puede llegar a aportar y ser líder de un proyecto, de una idea, en fin, y se ve mucho en las empresas de tecnología. Y así es, Johan, así es, perfecto y muy buen análisis. Hace sobre el tema de por qué nació esta teoría, cómo ha evolucionado, ¿cierto? Qué pretendía y en cómo se está manejando actualmente, ¿cierto? Muy bien, Johan, perfecto. Seguimos por aquí con Juan Martínez. Pues bueno, profe, uno de los conceptos que quería dar, pues, como todo el mundo ha dicho que la burocracia alcanza, quiere optimizar los recursos, estandarizarlos, prever el desempeño de la organización de la empresa, para que todo sea racional. Puedo decir una de las desventajas, pues, que puede haber es que la falta de flexibilidad, la lentitud en la resolución de una tarea, la falta de autocrítica. ¿Qué más podría decir? No, pues podría decir eso que dije ahí, profesor. Ok, perfecto, Juan. Sí, entonces básicamente es muy importante el tema de documentar tareas, tener muy claro las responsabilidades de cada cargo, ¿cierto? Eso va a ser supremamente importante. Aunque, por ejemplo, si relacionamos con el tema de que dice Johan, ese aporte, esa apropiación que tiene hoy en día la teoría burocrática en las empresas tecnológicas, no sé, yo puedo ser desarrollador web y puedo tener pues como una serie de funciones y responsabilidades a cargo, ¿cierto? Pero eso no me quita pronto el valor de poder presentar, digamos así, mejoras a esas mismas responsabilidades y a esas mismas funciones. No está todo tan rígido, por así decirlo, que era una de las
otra de las características de esta teoría burocrática. La rigidez de las organizaciones, la rigidez que alcanzaban esas organizaciones con la aplicación de la teoría. Bueno, jóvenes, no es más, mire que aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Nos faltaron 2 compañeros, ¿cierto? ¿Qué compañeros faltaron? Perdón que me recuerden ustedes que ya se conocen. Faltó Jason, que dijo que estaba trabajando a esta hora. Profe, y faltó Javirson. Lo que pasa es que como él trabaja también, el CAP también estaba trabajando a esta hora. O sea, que en la mañana de todas maneras la mayoría que trabaja. Ok, no, tranquilo, yo con ellos ya hablo y pues que nos envíen los aportes para que podamos mirarlos y calificarlos. Johan, profe. Sí, señor. Hoy vamos a preguntar, profe, de la cuestión del portafolio. Sí, profe, lo que pasa es que, a ver, son 2 cosas, ¿cierto? El portafolio tiene que ver con la pirámide de Maslow, ¿cierto? Habla de que debemos mirar en el contexto en el que vivimos, ¿cierto? Cómo se aplica o las situaciones que se ven en cada una de las pirámides de Maslow. Hay algunas cosas, hay alguna parte donde eso está como bastante difícil de conseguir. Nosotros estuvimos investigando ayer, ¿cierto? Sobre... Sí. Encontramos varios documentos donde pues, se puede identificar algunas de las fases o algunas de las partes de la pirámide, ¿cierto? Pero hay unos donde no miremos pues como que poner ya. En ese sentido, y como pues la clase apenas la tuvimos hoy y ese portafolio cierra mañana. Ya. Entonces la idea era si nos podía, pues, no sé, dar unos días más para presentar el portafolio. Yo creo que no hay ningún problema, Johan. No hay ningún problema. Digámoslo así, esto se cierra hoy, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden enviar por correo interno del campus la otra semana, ¿cierto? Por correo interno del campus la otra semana. Entonces, pueden enviar ese aporte. Aquí estoy leyendo la guía, dice así. Dice básicamente... Profe, ¿y no puede como que alargar la fecha del portafolio? Sí, Gisela, eso, o sea, el portafolio igual se va a cerrar mañana a las 12, pero el profe nos va a dar la semana para enviárselo por el correo. La semana siguiente lo envían por el correo y igual se califica. Ok, listo. Dice así, para explicar el comportamiento organizacional, la teoría del comportamiento se fundamenta en la conducta individual de las personas. Para explicar cómo se comportan las personas es necesario estudiar la motivación humana, ¿cierto? Y eso básicamente hace referencia a la teoría de Maslow. En consecuencia, uno de los temas fundamentales de la teoría de comportamiento en la administración es la motivación humana, campo en el que la teoría administrativa recibe una voluminosa contribución. Con la teoría de las relaciones humanas verificamos que el hombre es considerado un animal complejo dado las necesidades complejas y diversidades que orientan y dinamizan el comportamiento humano dirigido a ciertos objetivos personales. Cuando se satisface una necesidad, surge otra en su lugar. Entonces ahí lo vemos. Las primeras necesidades, las necesidades biológicas, la necesidad de dormir, la necesidad de comer, la necesidad de tener pareja, la necesidad de apenas usted supera las necesidades, ya tiene necesidades de no sé, de tener un techo, tener seguridad, en fin, luego el hecho de tener pertenencia, tener por ejemplo una serie de amistades, relación amorosa, hijos, mascotas, ¿cierto? Ya luego que se cumplen las necesidades, una necesidad de reconocimiento y finalmente la necesidad de autorrealización. Dice así, los teóricos de la teoría del comportamiento constataron que el administrador necesita conocer las necesidades humanas para comprender mejor el comportamiento del hombre y utilizar la motivación como un poderoso medio para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones. En consecuencia, el propósito de la actividad es que los estudiantes lean pues lógicamente la lectura número 2 sobre la teoría de Maslow y para lo cual elabora, dice, un documento donde se presenten 5 ejemplos documentados e ilustrados donde se evidencian situaciones de su comunidad
para cada una de las 5 necesidades de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema del reconocimiento, el hecho de que, por ejemplo, se reconozca la tarea de X o Y persona en la sociedad, en la sociedad, el aporte que esa persona con su fundación, estoy dando un ejemplo, ¿no? Con su fundación, con sus actividades, tiene un impacto en la sociedad, por ejemplo. Eso es ahí se está cumpliendo el tema del reconocimiento, y si nos vamos a la pirámide de Maslow, de abajo hacia arriba es el nivel 4, ¿cierto? El nivel 4. Cuando tú te gradúas de la especialización, de la carrera, estás cumpliendo el nivel 5, ¿cierto? El nivel 5, porque te estás preparando, te estás autorrealizando, ¿cierto? Estás adquiriendo una serie de conocimientos, ¿cierto? De creatividad, de innovación, en fin. Disculpe, profe, ahí nosotros estábamos pensando en poner más que todo el nivel de satisfacción de las personas en cuanto a los cargos que están ocupando. Por ahí nos encontramos, pues por lo menos no nos encontramos unas tesis de grado que hablan sobre eso. Me parece interesante hablar sobre eso, ¿no? Ajá, sí, exacto, pero ojo pues que este portafolio tiene que tener evidencias, ¿no? O sea, imágenes sobre lo que están planteando ustedes, sobre los ejemplos que traen. Es decir, que tienen que ser como noticias, ¿no? Sí, sí, se acomoda más a noticias, porque dice aquí ejemplos documentados, o sea que se tenga una evidencia, una noticia, ¿cierto? Que salga en un periódico, e ilustrados, ¿cierto? Donde se evidencian situaciones de su comunidad para cada una de las 5 necesidades de la pirámide de Maslow. Entonces, por ejemplo, cuando, vuelvo y repito, el hecho de que tal fundación, hizo el tema de un apoyo, y se le reconoce que esa fundación realizó pues el apoyo a cierta situación, entonces ese es ahí se está cumpliendo, digámoslo así, el punto número 4, el punto número 4, del nivel 4, que son del reconocimiento. Entonces hay que tenerlo documentado. ¿Sí me va a entender? Entonces es más bien noticias, ¿no? Algo noticioso que haya pasado en la comunidad. Porque nosotros teníamos pues, informes de la gobernación de Sucre en cuanto al nivel de pobreza, que Hola a todos. en el departamento y cuestiones así. Teníamos por allá un informe del Banco de la República. Pero bueno, sí, ya nos queda un poco más claro. Hay que aplicarlo, hay que buscarlo, cómo se aplica todas las necesidades que nos habla Abraham Maslow sobre en la comunidad, ¿cierto? Cómo se aplica en la comunidad. Yo por aquí ahorita les envío, ahora mismo les envío un video que tengo por acá, lo estoy buscando en este momento también, sobre esos ejemplos donde se evidencie esas situaciones y se evidencia la aplicación de esas necesidades de Abraham Maslow. Yo lo busco y ya les envío el link por el grupo, por el correo grupal. Listo. A ver. Ok, profe. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Hasta viernes? Sí, hasta el viernes, está bien. De la otra semana. Lo envían por correo interno del campus, porque ya ahorita se cierra, ya no permite enviar. Pero entonces se lo envían por correo interno del campus. Yo lo califico y coloco la nota normal. Listo, profe, vale. Listo. Muchas gracias. Bueno, Johan, Juan, Gisela y Luis, les agradezco la asistencia y si Dios nos lo permite nos encontraremos en el próximo encuentro. Bueno, profe, chao. Muchas gracias. Gracias. Mañana, que estén bien, feliz día, que estén bien. Bueno, pues chao.
Listo, José.